Hola amigos, bienvenidos a su programa Buscando Respuestas una vez más. Hoy con la mesa de trabajo mi compañero Juan Manuel y Neil Barrios, donde vamos a estar hablando sobre la crónica de Acacor. Algunos nos preguntan sobre este documento que recopila una información muy interesante y es lo que queremos compartir hoy con ustedes, más que que en el formato tradicional donde compartimos normalmente una investigación. Queremos, junto a ustedes, tratar las dudas, las inquietudes que tengan en torno a esta temática. Para eso está aquí mi compañero Juan Manuel Pombo. Bienvenido, Juan. Hola Salim, hola Neil, un saludo también para todas las personas que se encuentran reportando sintonía y bueno, sí, vamos a estar hablando un poco sobre los misterios, ¿no? que envuelven a las crónicas de Acacor y todo el tema místico que hay detrás de esto también. Hay que rescatar de él muchas herramientas que vamos a estar compartiendo con ustedes durante todo el programa y por supuesto este programa es más de ustedes que de nosotros, así que vamos a estar muy pendientes de cada uno de sus mensajes en el chat. Bienvenido, Neila, Buscando Respuestas. Hola Juan, hola Salim, ¿cómo están? Saludamos también a los oyentes y a los televidentes que se conectan a esta hora buscando respuestas con un tema muy interesante que tiene que ver pues con las crónicas de Acacor. Y como saben, la dinámica de este programa tiene que ver mucho con lo que ustedes nos escriban en el chat. Es un programa abierto para que ustedes hagan sus preguntas y comentarios y nosotros aquí desarrollamos de acuerdo a la investigación que hemos hecho. Bien, las crónicas o la crónica de Acacor, una recopilación de información muy buena, muy interesante. Los que la hayan leído y estudiado sabrán que tiene unas revelaciones y como siempre con todos estos documentos sale una contraparte, ¿no? Que habla de que todo esto es una fantasía, que no es real, porque aquí se hablan temas como por ejemplo de civilizaciones antiguas que desaparecieron, poco registro hay de ellas, se habla de ciudades subterráneas que evidentemente no se han encontrado y muchos otros temas que iremos tocando y también con las preguntas que surjan en el chat iremos ahondando más en el tema. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco en contexto de lo que es el documento, que para eso Neil nos tiene parte de la investigación, claro. Y luego hablaremos sobre quién lo escribió. Adelante, Neil. Muy bien, entonces vamos a hablar de un resumen del libro. Seguramente varios de ustedes ya lo conocen. De hecho, en nuestra página de la emisora rcpc.co, en biblioteca se encuentra para ser descargado. Las crónicas de Acacor forma parte de los mitos y leyendas de una de las civilizaciones más primitivas del planeta Tierra. Si hasta la fecha ha permanecido totalmente desconocida, se debe a las características especiales del relato y al completo aislamiento de los pueblos cuya historia refiere. Los últimos descubrimientos, originados por la sistemática invasión de la Amazonía, corroboran el relato del cacique Tatunka Nara sobre su pueblo, dando así crédito a algo que ya no puede seguir siendo ignorado. Entonces, las crónicas de Acacor es un documento, es un relato que está dividido en 4 partes y abarca un periodo en esos relatos de aproximadamente 10.000 años de la vida del pueblo de los Uga Mongulala. Contiene también importantes sucesos económicos y culturales de una evolución que alcanzó su punto culminante en 1944 con la llegada de 2.000 soldados alemanes. El original fue escrito con antiguos jeroglíficos en vasijas y pieles de animales y luego también en pergaminos como documento histórico y cultural. La crónica de Acacor da una idea cabal del quehacer intelectual de uno de los pueblos más antiguos del planeta Tierra. Nuestros conocimientos sobre Sudamérica cobran con este relato nuevas perspectivas a través de este libro y aparecen interrogantes que señalan nuevos caminos para la investigación. Y como aquí estamos en el mundo de la investigación, en el ámbito de la investigación, en el programa, y todos ustedes que nos escuchan y nos ven, por supuesto este documento tiene que ser tenido en cuenta porque es reconocido en este ámbito. Sí, voy a hablar un poquito luego de esta introducción de lo que es el documento en general sobre Karl Brugger. Él fue un reportero y escritor de origen alemán con estudios en sociología e historia, que además trabajó como colaborador para la ARD, un canal público de televisión de Alemania. Brugger fue un experto estudioso de las culturas nativas americanas y realizó varias expediciones
a las selvas de Brasil. En 1976 lanzó su libro Las Crónicas de Acacor, en el cual narra el supuesto contacto con Tután Canara, un jefe indígena autodenominado el Príncipe de Acacor. Según la obra de Brugger, el jefe indígena lo habría llevado a la ciudad perdida de Acacor en las selvas del Amazonas. A inicios de 1984 fue asesinado por un desconocido quien le disparó cuando paseaba por las playas de Ipanema, en Brasil. Se denunció que en los días posteriores a su muerte, el consulado alemán entró a su departamento y se llevó toda la documentación privada del periodista. Su asesino y los motivos de tal acción nunca fueron conocidos. Voy a hablar un poco De Karl Ruger. no, él fue Karl Ruger, el que acabo de leer, el escritor, el investigador que hizo estos viajes a Brasil, y en ese contacto con Tután Canara, en los relatos que él le compartió sobre su civilización y sobre la ciudad de Acacor, él lo redactó en un documento, que es el que se conoce como las Crónicas de Acacor, de 1974. Ahora voy a hablar sobre Tután Canara, para ver quién es este personaje. El indígena con quien él conversó para... Sí, que supuestamente era príncipe de los Ugamungulala. Tután Canara, nacido con el nombre de Hans Guten Hank, de origen germano-brasileño, se dedicó al oficio de guía en la jungla y se autodenominó cacique indígena, siendo más conocido por haber ideado las historias sobre la presunta ciudad perdida de Acacor. A finales de la década de 1980, la Oficina Federal de Investigación Alemana confirmó que Tután Canara vino al mundo como Guter Hauk en la ciudad bávara de Coburgo y que había desaparecido a principios de la década de 1960 por problemas económicos, dejando una esposa y 3 hijos en Nuremberg. Nara negó que él fuese Hauk. Según el propio Nara, Tutanka quiere decir gran serpiente acuática. Reside en la localidad brasileña de Barcelos, en el Amazonas, a orillas del Río Negro. Su documento de identidad brasileño le atribuye la categoría de indígena. En los años 70, el periodista alemán Karl Brugger, que trabajaba como corresponsal en el extranjero, conoció a Tután Canara, que le habría contado la historia de Acacor, una presunta ciudad subterránea que existiría en la jungla. Brugger quedó convencido y publicó Crónicas de Acacor en 1976, no en el 74, sino en el 76. En calidad de guía de viajeros en la selva, Tután Canara condujo los pasos de turistas y aventureros que iban en busca de pirámides y de la ciudad subterránea. Sin embargo, empezaron a surgir sospechas cuando varios de sus clientes fueron dados por desaparecidos. El estadounidense John Reed en 1980, el suizo Herbert Warner en 1983 y la sueca Christine Hauser en 1987. Todos desaparecidos en circunstancias raras. En 1984, unos turistas suizos encontraron una calavera que los análisis forenses identificaron como a Herbert Warner, uno de los desaparecidos. Ese mismo año, un pistolero desconocido asesinó a Brugger en plena calle de Río de Janeiro. La policía alemana cree que Tutanka estuvo detrás de ese asesinato. Por último, en 1990, el aventurero alemán Rüdiger Nelberg y el productor de cine Wolfgang Brock hicieron creer a Tutanka que querían que él los guiara en una expedición, durante la cual se empezó a desgranar su historia. El resultado de la experiencia sería un documental de 1 hora de duración titulado Das Geheimnis des Tután Canara, o El misterio de Tután Canara, que se emitió en la televisión pública alemana en 1991. Nara dijo, supuestamente, he matado a muchos, pero como soldado, y ellos estaban armados. No soy inocente, pero no maté a esos 3 de cuyas muertes se me acusa. Aquí vemos la historia, la biografía recopilada por las investigaciones de ciertos periodistas alemanes, donde se pone en tela de juicio, primero, la veracidad de la historia que él contó a Brugger, y también se pone en tela de juicio su honestidad como persona, ¿no? Que se le relaciona con desapariciones. Y esto es lo que ha hecho, queridos amigos, que en el tiempo este documento pues se crea que es toda una invención, porque supuestamente Tután Canara es un fraude. Pero más allá de eso, porque ahora cuando empecemos a ahondar en lo que toca el documento, vamos a entender si es realmente así o si más bien hay toda una estratagema para
ocultar, ¿no? Toda la historia y desmeritar a este personaje, como ha sucedido en Como muchos suele casos. ocurrir, ¿no? Porque un descubrimiento de esta magnitud daría respuestas a muchas inquietudes y preguntas que tenemos de nuestro origen, Sobre nuestra historia en sobre América nuestra Latina. historia, América Latina, sobre la vida extraterrestre, porque también se habla de seres visitantes. Y ya sabemos que este tipo de información no se cataloga en el oficialismo como verdadera, ¿no? Sino mitos y leyendas. Sí, así es. Lo que hace también interesante todo este relato de las crónicas de Acacor o la crónica de Acacor es que precisamente esta tribu de los Ugamungulala, según Tutanka, fueron conectados por los grandes maestros más de 15.000 años atrás, siendo bendecidos por los conocimientos de estos dioses, lo que les permitió fundar ciudades de piedra y ciudades subterráneas. Y a pesar de que estos seres ancestrales no estuvieron con ellos, por mucho tiempo se fueron dejándoles tecnología extraña, lo que permitió habitar en Acacor por mucho tiempo más. Burger nunca conoció con sus propios ojos la ciudad, pero la forma en que Tutankamón se las describía le hizo relacionarla con la leyenda de la ciudad perdida de la Atlántida o el continente Mu. Definitivamente esto como se considera como una leyenda, pero detrás de esto tuve la oportunidad de leerme el libro, se esconde grandes herramientas y sobre todo grandes acontecimientos que si nosotros empezamos a enlazar las historias se parecen mucho a acontecimientos que hubo en aquella época donde fueron relatados todos estos acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, bíblicamente lo que se conoce como el diluvio. Bien, vamos a ubicar geográficamente Chévere. el lugar, ¿no? Santi nos puede colocar Acacor. Acacor, sí, porque se habla de varios puntos o ciudades, como nosotros le llamamos hoy, allí en Acacor quedando un poco más entre Perú, Bolivia, entre Sobre Perú la y Bolivia, cordillera. sobre la cordillera. Debajo de la cordillera. Debajo de la cordillera. Hay otra ciudad u otro punto en aquella civilización que se llama Ofir, Ujú. que queda un poco más ubicada en la costa con Atlántica. el Atlántico, ¿no? Sí. Exactamente en el delta del río Amazonas. Amazonas, sí, al norte más o menos de Brasil, al sur como de Venezuela, en ese punto. Correcto, está más o menos de las Guyanas, ¿no? de la Guyana. Sí. También hay otra que se llama Acachín, otro punto o centro importante de esta antigua o mítica civilización, acompañada todo esto, por supuesto, de grandes construcciones, como suele ocurrir en aquellas ciudades antiquísimas. Estamos hablando, según el relato de las crónicas de Acacor, 10.000 años, 10.000 años de espacio de tiempo en estos relatos, que podría incluso también revelar algo que resulta salirse de todo lo que se puede pensar, y es el origen de las 4 razas. Sí, porque además sabemos que la historia oficial de este lado del mundo, de Occidente, colonizado por todo lo que vino del viejo continente, y muy cercano a religión está el tema de 6.000 años de existencia, ¿no? Recordemos que fuimos fuertemente influenciados por la cultura judía y luego se mezcló el judeocristianismo y se cree que ese origen de hace unos 6.000 años aproximadamente pues es el de todos. Luego, bueno, la ciencia dice otra cosa. La verdadera historia oficial. Exactamente. Se habla de unos 6.000 años, la ciencia habla de otras cifras, por ejemplo, cuando vamos a ya lo que es Sumeria, ya son más de 12.000, 13.000 años. Pero la historia de lo que es América Latina, de todo lo que es, bueno, todo el continente americano, pues es muy poca, ¿no? Prácticamente antes de 1492 son pocos los registros que se tienen, porque la historia fue contada desde Europa, desde los colonizadores. Ellos fueron los que, digamos que redactaron de ahí en adelante lo que sería nuestra historia. Pero antes de eso, este es uno de los pocos documentos que tiene registros de lo que había antes. Y está hablando de un espacio de tiempo de 10.000 años, como tú lo decías, Neil. Y bueno, hay varias cosas que iremos tocando del documento. Bien, vamos a abrir un espacio, ¿no? Un espacio para comenzar a leer lo que los oyentes y televidentes nos escriben, para comenzar la dinámica de buscando respuestas, ¿no? Esperamos sus preguntas, sus interrogantes para nosotros, con base a lo que tenemos aquí en la mesa de trabajo, disponernos a responder o a dar algún tipo de elemento de conocimiento para que entre todos
lleguemos a algún tipo de conclusión. Bueno, por acá primero, saludos. Omar Vega nos dice, esperando este tema de corazón, son los que le apasionan. Beatriz Rodríguez nos dice, hola, buenas noches. Dependiendo del lugar donde estén conectados, dice buenas noches, buenos días. Esperando el inicio de este programa que tengo la certeza será muy interesante. María Cortés, familia RCPcista, tengan muy buenas noches. Aquí atenta a escuchar, abrazos. Rubert Ramírez, buenas noches, hermanos de la mesa de trabajo. Nos saluda desde República Dominicana. Jairo Ángel también nos saluda desde el Valle, en Colombia. Está por acá Alejandro Martínez, buenas noches, reportando sintonía desde Barquisimeto, estado de Lara, en Venezuela. Un fuerte abrazo para ti, Alejandro. Alicia Falcón nos saluda desde, Argentina, pone las banderitas allí. También Javier Quintero nos envía saludos. Bueno, la mayoría son reportes de sintonía. Ricardo hace un comentario muy importante. Él dice, Ricardo González, siempre nos han ocultado la historia. De hecho, es escrita por quienes ganan o dictan cómo debe ser el asunto. Deberían hablar sobre la nueva cronología. Anatoly Fomenko. Este comentario es bueno de Ricardo porque creemos nosotros que una historia contada no de Europa, no del viejo continente, sino de una antigua civilización en Sudamérica, podría resultar bastante contradictorio para quienes siempre han mostrado una forma de explicar ciertos misterios a lo largo del tiempo. Entonces, creemos que el trabajo de desacreditación de lo que pudo ser este relato, o por lo menos lo que representa, se hace para que no se tenga en cuenta el poderío de la historia que yo lo comentaba hace unos días en el noticiero, ¿no? El noticiero lo empezamos recordando lo que pasó un día como hoy, y siempre en estas páginas donde uno sustrae Las efemérides, siempre es los relatos antiguos del antiguo continente, pero de América los datos más antiguos son de la conquista para acá, o de la Muy Sí, poco, sí, muy 1400. poco. pero 1492 hacia exacto, adelante. pero antes no hay registro, es decir, los registros más antiguos, que por allá en el 800 y pico en Jerusalén pasó tal cosa, pero la historia de América, lo que hoy llamamos América, no está en esa historia. Claro. Entonces, puede ser que este relato que entrega este indígena a Brugger significa la historia que no nos cuenta la historia oficial, pero la historia de nosotros. Mira, 10.000 años. Y allí se parece mucho en ciertos puntos a lo que ocurre o se refiere en antiguas civilizaciones de otros lugares del planeta Tierra. Y es más, profundiza y da mayor claridad. Claro. Aquí, por acá nos coloca Julio Gaitán, nos dice, no sé si alguien conoce las declaraciones que hizo Eric von Daniken cuando quiso investigar sobre el trabajo que dejó Burger. Bueno, de Brugger. Eric, sí, exacto. Burger es hamburguesa, ¿no? Brugger. Tengo Burger como King. hambre ya. Bueno, lo que sé de Eric es que fue un escritor suizo de temas ufológicos y se dedicó mucho a investigar sobre la incidencia que tenían como se dice, los antiguos astronautas, los visitantes, la incidencia cultural que tenía sobre el pedazo. Sé que él estuvo investigando sobre el tema de las crónicas de Acacor, pero exactamente el comentario que hizo sobre eso, no lo sé. Fue un misterio de hecho, completamente porque no he encontrado el dato exactamente donde él diga y haga referencia sobre eso. No, de hecho, hay un documento que recopila las crónicas de Acacor junto a comentarios de Eric von Daniken, porque él fue uno de los que luego de todo lo que ocurrió comenzó a investigar el caso. Sobre todo después de las muertes que hubo. Sí, claro, y como él es uno de los pioneros en todo el tema de Dioses los de la alienígenas antigüedad. ancestrales, O lo que hoy lo que se llama alienígenas ancestrales. de History, ¿no? Claro, Bueno, desde que salió History Channel con eso. Y él, investigó ese tema. Hay unos comentarios que él dejó en el documento. Yo lo leí, pero no recuerdo exactamente. Así que, Julio, si los tienes por ahí, sería bueno que nos compartieras en el chat. Julio también nos dice: los primeros pobladores de América provinieron de Mu, así como lo cuentan los Hopi. Bueno, eso también es cierto. Hay
Hay una historia que incluso es mucho más antigua de los 10.000 años de las crónicas de Acacor, que creo que alguna vez la tocamos aquí cuando hablamos de la Atlántida Y Lemuria. y Lemuria. Ujú. Tiempos muy antiquísimos, por ejemplo, Lemuria más de 70.000 años y la Atlántida más de 12.000, 15.000 años. O sea que las dos historias pueden complementarse. Claro. Una más antigua que va encajando con la de Acacor. Claro, así es porque los descendientes de lo que narra de lo que pasó en Mu, en Lemuria y bueno, los descendientes de la Atlántida llegaron a otro Cogieron lado, para otro lado. pero los de Mu y Lemuria terminaron en lo que hoy es América Latina. Entre ellos, pues, toda la ascendencia de lo que hoy son los Hopi y muchas de las poblaciones ancestrales. Bueno, tenemos por acá también... Los Hopi, los Cherokee, todo lo que es al norte. Nos saludan de República Dominicana. Por acá, Marco Cajizaca nos envió un superchat y nos dice: para el ahorro del chanchito para el próximo viaje. Muchísimas gracias, Marco, por ese aporte. Ahí pues ya estamos reuniendo todos los recursos necesarios para hacer realidad esa visita a Argentina. También José Joaquín nos envía un superchat. Fuerte abrazo para ti también, José. Y bueno, más comentarios. Nos saludan desde Nueva York, desde México, desde Brasil. Un cordial saludo desde Bogotá, aquí en Colombia. Vidal Antonio. Ana María Cosio nos dice: buenas noches al equipo de trabajo. Saludos desde Córdoba, en Argentina. Nos saludan desde Cali. Bueno, muchísimos comentarios. No sé si hay alguna pregunta por ahí, muchachos. ¿Me he encontrado Sí. alguna? Bueno, sí. aquí dice Marco Cajizaca, nos dice: en Ecuador tenemos las cuevas de los Tayos. Las tribus amazónicas dicen que es una entrada subterránea. ¿Será posible que tenga que ver con las antiguas civilizaciones descritas en las crónicas de Acacor? Yo creo que sí, ¿no? Porque hasta ahora el único documento que sabemos que relata de civilizaciones subterráneas es precisamente las crónicas de Acacor, o uno de los primeros, porque creo que a Enrique Castillo también le dijeron algo así. Claro que las construcciones no fueron subterráneas, solo que con el pasar del tiempo Exacto, quedan bajo tierra. quedaron sumergidas, así es. Así como cuando hablamos de las pirámides de la península de Crimea, De Crimea, así es. que hoy están bajo tierra, pero antes no. Recordemos que con el tiempo, Ujú. después Y de que pasó algo es todo el tema del deshabitado, diluvio Pasó todo el también. tema del diluvio, Que sí. se habla quedan ahí. sepultadas las cosas. Pero sí, yo creería que sí, porque además geográficamente coincide ese mapa que se mostró ahora. Ok, ¿qué tal si ahora tomamos los puntos más destacados o las revelaciones más destacadas para colocarlas aquí en la mesa y comenzar a unirlas para que con esto comience a haber unas respuestas de lo que significa estas crónicas, ¿no? Y una de las cosas que hay que destacar, por ejemplo, es que aquí se habla de un origen en Sudamérica, de un origen estelar. Es una de las cosas que revelan las crónicas de Acacor, en la que hay una relación dentro de nuestras civilizaciones con dioses venidos de lo alto. Ahora, eso no dista mucho de otros relatos, ¿verdad? Sino que esta revelación Es más específica. es más Habla de una específica. estrella incluso, que no recuerdo el nombre, pero lo voy a buscar. Exacto, habla de datos más específicos de la relación que estas civilizaciones sudamericanas tuvieron con seres venidos o provenientes de las estrellas. Ahora, el carácter o la identidad de estos seres va muy en consonancia a lo que uno podría descubrir en otras civilizaciones, por ejemplo, como los incas, ¿no? Hablamos de esta civilización ancestral que vendría siendo un poco posterior a los Uga Mongulala, Ujú. pero que tienen esa misma esencia de respeto a la tierra, de respeto a los 4 elementos, ¿verdad? Es decir, que a diferencia de lo que llegó en Egipto, por dar un ejemplo, las civilizaciones de Sudamérica fueron visitadas por un tipo de visitantes con características muy positivas, Así es. que permitieron el desarrollo de cierta ciencia, de cierta espiritualidad, de cierta tecnología en el tema de la construcción, porque allí se mencionan ciudades perdidas con una gran construcción. De hecho, hay una relación que hace las crónicas de Acacor con el cruce de comercio entre Oriente
y Sudamérica de aquel entonces, o en aquel entonces, en una ciudad portuaria de esa antigua Cacorro, toda esta región cercana a Cacor que se llamó Ofir. Las naves de Salón, creo que se llamaba o se refiere, de Salón, que llegaban del oriente en busca de oro y que a cambio de esto se llevaban especias de la región, sobre todo plantas y naturaleza que más se utilizaban en esta región de Asia. Así que se puede hacer el enlace de que el oro que utilizó Salón o Salomón, Samón para la construcción del templo fue proveniente de ese comercio que existía entre Oriente y esta región sudamericana o puerto llamado Ofir, ubicado en el delta del río Amazonas. Que es mencionado en Reyes, ¿no? Durante la construcción del templo habla de cómo las maderas, metales preciosos fueron traídos desde la tierra de Ofir. De Ofir. Entonces hay una relación, fíjate que hay una coincidencia entre el relato bíblico de las ciudades de esta tierra lejana de Ofir, sí, con lo que las crónicas de Acacor relatan como Ofir. El supuesto nuevo continente, ¿no? Porque acordémonos que en ese momento este continente no existía en la geografía de ese entonces. Este continente fue descubierto mucho después de todos esos acontecimientos. Ahora, esa riqueza minera de Sudamérica, que desde las crónicas de Acacor pues, se demuestra, pudo haber sido también, o puede explicarnos también cómo los conquistadores, entre comillas, los descubridores de América, pues ya sabían de antemano que aquí era una región llena de recursos minerales muy importantes, como el oro y la plata, ¿no? Sí. Que luego también comenzaron a llevarse después de 1492. Sí, también una de las cosas que a mí me impactó mucho cuando leí el documento, porque ellos hablan de ese origen estelar y hablan incluso de una constelación, una estrella que se me escapa el nombre, si alguien leyó el libro y la tiene presente, pues lo coloca en los comentarios, de donde procede parte de ese origen estelar, ¿no? De la humanidad, del planeta Tierra en general, pero allí en las crónicas de Acacor se habla de esa leyenda, y ellos hablan como ciertos seres que ellos llamaban los dioses antiguos visitaban a los pueblos y dejaron establecidos ciertas costumbres, ciertas normas, ciertas leyes que los pueblos seguían. Luego en el tiempo ellos van explicando, el relato va explicando cómo se fue perdiendo en algunas tribus, claro, por la mezcla cultural, porque se fue perdiendo, digamos, la tradición oral de alguna forma. Pero siempre ellos hacen referencia a lo que enseñaban los dioses, cómo establecían sus comunidades, el conocimiento de la siembra, todo el tema de la organización que ellos tenían y el contacto con la naturaleza era primordial para ellos. Y así se organizaron en distintas poblaciones, que es lo que relata la crónica de Acacor, y se vivía en esta tierra en paz, ¿no? Con una armonía, con una conexión distinta, hasta que esa mezcla de culturas fue trayendo otras cosas. Entonces habla como ya algunas tribus empezaron a ser un poco más rebeldes o empezaron a adoptar otras costumbres, y eso fue perdiendo ese legado ancestral. Y ya lo último fue cuando desde 1492, incluso antes, ya empezaron a venir culturas colonizadoras y ya empezaron a traer otras cosas, ¿no? Ya el tema de la guerra, las enfermedades, empezaron a perseguir a los pueblos, a asesinarlos, a violar a las mujeres. E incluso en un principio, porque está lo que siempre se dice, que nuestros ancestros confundieron a los europeos con los dioses, porque era una fisionomía parecida, y ellos conocían el relato de sus ancestros de cómo describían a los dioses. Entonces cuando ellos los vieron llegar, dijeron, pueden ser descendientes de los dioses. Claro, entonces lo que explica es que estos relatos de las deidades y la relación que existía, o los seres venidos de las estrellas, con nuestras culturas aborígenes, muestran un conocimiento incluso más profundo de cierta ciencia que en otros lugares del mundo no se trasladó, por lo menos de la manera en que allí se relata, ¿no? Ahora, fíjate que la zona, yo le pido a Santi que coloque el mapa, la zona que abarca, no es un punto, un solo punto, ¿no? Gran parte del continente. Es todo lo que nosotros podríamos llamar como el corazón del Amazonas. Más o menos, exactamente. En una región tan importante, y lo sigue siendo en la actualidad, ¿no? Claro. Cómo esa zona, esa región pudo tener una configuración sin alejarse, por supuesto, de los 4 elementos, pero con un desarrollo tecnológico interesante, no como el que conocemos y percibimos hoy, sino más armónico, como lo dijo Salín,
con la naturaleza. Se dice que las pirámides, pueden haber pirámides subterráneas allí en esta misma región, como se han encontrado en otros lugares del mundo. Pero hay unas razas que son los Uga Mongulala. Uga Mongulala, que son blancos. Sí. Blancos, a diferencia de lo que nosotros pensábamos, que la raza blanca llega a Sudamérica o América en general luego del descubrimiento. Y acá se demuestra que no. De hecho, otros descendientes de esa raza blanca Uga Mongulala, Mongulala, son los patagones. Sí, claro. Que Están más al habitaron sur. un poco más al sur en Argentina, de ahí el nombre de la Patagonia. Así es. Y se les llamaba los Patagones porque eran altos, eran muy altos, blancos altísimos, Su fisionomía, claro, era con muy esas altos, características. de una altura superior a la que nosotros hoy tenemos, y por supuesto sus pies, sus patas eran muy grandes. De hecho, se cree que es el término que le dieron los conquistadores a esta raza, que fue arrasada además. Se habla de que la conquista fue el final de ciertas civilizaciones ancestrales, como por ejemplo los patagones. ¿No? Y dentro de lo que se relata, cuando llegan los blancos bárbaros y esa mezcla cultural negativa, se habla de que muchas de estas civilizaciones o algunas de ellas decidieron ocultarse bajo tierra para no ser arrasadas completamente. Y otra de los aspectos que llama la atención del documento es que deja profecías, algunas profecías que son desconocidas por muchos. Primero porque el documento se le quitó importancia por todo lo que hablamos al principio, y porque la historia anterior a la conquista es prácticamente nula en las escuelas, en las universidades. Pero ellos hablaban, hay dos profecías principales que a mí se me vienen a la mente, y es la de las 3 grandes catástrofes y la profecía del imperio de Samón, que esa es de los Uga Mongulala. La primera habla de 3 grandes catástrofes que, según la historia que se relata allí, 2 ya ocurrieron. Una de ellas fue lo que se conoce como el diluvio, pero hubo una anterior que incluso pudo haber sido mucho más fuerte, y estas 2 catástrofes tienen que ver con el movimiento del planeta, el movimiento de los elementos que renuevan o cambian la configuración planetaria. Cambio de era. Sí, un cambio de era o incluso cambio también del eje planetario. Y la tercera gran catástrofe está relacionada con la profecía que habla sobre Samón, que ellos hablan de que donde Samón establecerá su imperio, estallará un gran conflicto que se embocará en la tercera gran catástrofe. Entonces, esto se puede interpretar de varias formas, porque esto es hacia futuro. El tiempo de Samón ya ocurrió con el tema del primer templo y el tiempo de 900 antes de Cristo aproximadamente. Cuando ellos hablan hacia futuro, están hablando del tercer templo y el personaje que reinaría como Mesías judío, representando lo que fue Salomón en su momento como el líder, ¿no? Y sería la representación de Salomón actual. Entonces hablan de que una tercera gran catástrofe sucederá por esa acción. Entonces, ¿cuál podría ser? Un enfrentamiento bélico, pero yo personalmente lo interpreto más como el tercer movimiento definitivo de los elementos, que bueno, depuraría todo ese plan oscuro. Bien. Hay otra parte que habla de el final de toda esta civilización y cómo las que sí tenemos recuerdos son descendientes de ellos. El príncipe de Acacor, gobernado sabiamente, la reorganización de esta civilización, destruida y construidas nuevas ciudades como Manu, Samoa, Quín, Bolivia, Machu Picchu, ahí en el Perú. Y también podemos relacionar incluso las civilizaciones posteriores en la isla de Pascua, que también podrían estar relacionadas, según las crónicas de Acacor, con esa civilización. 300 años permanecieron en la tierra hasta que un día, que entre las montañas de la luna, sobre los Andes, y desapareció en el cielo de un incendio. Comprobar que los ecos mucho de Quetzalcóatl, las deidades mexicanas. Entonces, miren cómo hay una tradición
tan interesante en las tierras de América, lo que hoy llamamos América. Seguramente antes de la llegada de Cristóbal Colón, pues esto tenía otra definición o se conocía de manera distinta. Y ya conocemos una región, de acuerdo a las crónicas, llamada así Acacor. Pero recuerden, Acacor no era toda la zona, apenas era un centro urbano con estas civilizaciones de los Uga Mongulala, pero también existían otras, llamámosles ciudades y centros importantes que luego pues comenzaron a dar, después de que menguan, comienzan a dar existencia a las civilizaciones que sí conocemos, como los incas, en Machu Picchu, que está muy cerca a la región que ocupaba esta civilización antiquísima, y por supuesto al sur, los patagones, los mapuches y todas estas civilizaciones ancestrales que sin duda alguna tienen un rasgo muy diferente a las tradiciones que desde Oriente se caracterizaron por ser sumamente guerreristas. Así es, bueno, definitivamente ya a estas alturas de lo que hemos compartido, ya hay un molde para entender que definitivamente lo que se esconde o lo que es ficción para el oficialismo, en realidad esconde un gran propósito, ¿no? Esconde una gran información que nosotros debemos acercarnos a ella para sustraerle lo que es necesario para nosotros en este tiempo. Sabemos y podemos enlazar también todos estos conocimientos que tuvieron los Ugamungulala por parte de esos dioses o esas deidades que llegaron a enseñarles. Podemos analizar que tienen mucha semejanza con, por ejemplo, los contactos que tuvieron los mayas en su época. Sí. Y eso hace parte pues de un plan, ¿no? Yo diría que desde ese entonces se ha venido preparando la tierra, se ha venido preparando sobre todo estas tierras para precisamente la supervivencia. Porque, bueno, en ese caso, o en ese caso de esas ciudades subterráneas, lo que hoy son subterráneas, esa arquitectura, por decirlo así, esa arqueonomía, sirvió para proteger a esa civilización de un par de catástrofes muy importantes que surgieron en esa época y prevalecieron estas tribus que después repoblaron otra vez estas tierras después de esas dos catástrofes. Entonces, yo diría que bueno, encontremos más herramientas leyendo un poco el libro porque se nos pueden escapar a nosotros. Yo me leí ese libro hace mucho rato y de verdad se me escapan de pronto situaciones muy puntuales. Hay algo que también muestra el libro, la famosa leyenda de las Amazonas, que sabemos que, bueno, de hecho se han hecho películas. Y ahí muestra realmente de dónde proviene la leyenda cuando, pues, foráneos visitaban las tierras. Se habla ahí de que existían leyendas de que había una tribu, una civilización de mujeres altas y también de un carácter fuerte. Y ahí sale la historia, de la Mujer Maravilla. Exacto, también. No, se llama las Amazonas también. Las Amazonas, que su tribu son las Amazonas. Amazonas, sí. Porque muestra ahí como un extranjero de estos que venían persiguiendo a los pueblos para, bueno, destruirlos prácticamente. En un momento, en ese caminar, entra a esa civilización y prácticamente lo sacan corriendo a los que llegaron allí. Y de ahí donde se empieza el mito de que, bueno, ellos hablan de unas mujeres agresivas y todo aquello, pero eran así por el carácter, el temperamento y sobre todo para defender a sus hijos, para defender a su tierra, pero no eran ningunos monstruos como también se pintan. Se pinta. Mujeres comunes y corrientes, pero con un carácter fuerte, ¿no? Bien, tenemos a María Barbosa, tarde pero llegué. Buenas noches al chat del equipo Descubriendo desde Uruguay. Elizabeth Reina, hola. Es la primera vez que los contacto. Un saludo de Elizabeth y bienvenida al programa Descubriendo. También Wilber dice, ¿tienes algo que ver las tablillas esmeraldas de Tot? ¿Tienen que ver algo las tablillas de esmeralda de Tot? Bueno, estas son anteriores, un poco anteriores. Sí, exacto. ¿Tienen algo que ver las tablillas de Tot? Pregunta Sí, tiene Wilber que ver Busolt. en lo que hablábamos ahorita de la historia antes de cómo llegaron ciertas civilizaciones a algunos lugares del planeta. Las tablillas hablan de, por ejemplo, dónde se ubicó la civilización Atlante después del diluvio. Y ahí habla, por ejemplo, de Egipto.
Y habla de otras civilizaciones, las que estaban todo ese pedazo de tierra, ya se ubicaron más en lo que hoy es la América. Antes, pues la configuración de los continentes era distinto, pero lo que hoy es América estaban por estas zonas. Claro, a mí lo que me llama la atención también de la descripción de las crónicas de Acacor es el relato de las 4 razas matrices, muy distinto al que tradicionalmente, de acuerdo a la ciencia y la historia, se nos ha enseñado. Por ejemplo, la ciencia oficial dice que la vida se inició con Lucy en el África, y que de ahí se desprendieron, pues, a través de la evolución y todo aquello, las razas. Pero acá se habla de que en estas tierras se contenían esos 4 elementos y 4 razas, que incluso los olmecas en Centroamérica, centro y Norteamérica, los olmecas, que eran más morenos. Sí. También vemos los blancos con los Hugo Mungulalas. Más arriba, en lo que hoy es Ecuador, por ejemplo, la piel amarilla. Y los rojizos que estarían al norte, con Hopi, las tribus, los Hopis y los Cherokees. También. Entonces, las 4 razas matrices, dice las crónicas de Acacor, que tienen un origen de igual forma en esta zona. Yendo en contradicción a lo que se dice, que pues por allá oficial salieron y de por acá fueron traídos. Relata que desde el lago Titicaca, ¿no?, surgieron esas 4 razas. Entonces, date cuenta que la historia oficial lo que muestra es que acá no había absolutamente nada, y que acá nosotros existimos gracias a lo que de por allá vino para acá. Y no es así. Lo que nos está enseñando estas crónicas es que igualmente como se desarrolla la vida y la existencia de las humanidades en aquel lado del planeta Tierra, por acá también se venía gestando con las características similares en el tema de las 4 razas. Solo que esa visita de seres que ha tocado diferentes puntos del planeta Tierra y diferentes civilizaciones han colocado ese contacto en estas regiones con civilizaciones que otorgaron grandes conocimientos, si podemos llamarle, de la vida y del espíritu para el desarrollo de estas comunidades, que si lo notamos en el relato de la historia, es muy distinto la forma en que aquí hubo un desarrollo de las civilizaciones a lo que ocurrió allá en Oriente. Sí, es que ahí se ve el contraste, porque primero los dioses que ellos describen, que los visitaron, tenían otra condición, lo que enseñaban, en lo que los instruyeron, y cuando uno estudia otros contactos en otras partes del mundo, por ejemplo en Europa o África, ya las enseñanzas son distintas. En Medio Oriente, lo que habla por ejemplo el libro de Enoch, cómo estos dioses, estos seres contactaron a la humanidad de ese lugar y les enseñaron cosas completamente distintas, muy malas, muy perjudiciales para la humanidad, y luego ellos trajeron en esa mezcla cultural pues todas esas enseñanzas. Miren que hay otro dato importante, que la historia contenida en las crónicas de Acacor fueron utilizadas en la película del año 2008 de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, disimulados mediante referencias a Acator en el film. Es decir, no decían Acacor, sino Acator, donde se combinan libremente con elementos del mito de El Dorado. Mito del Dorado, que fue una de las cosas, las excusas, claro, que llamó a los europeos en su venida desde 1492, la leyenda y mito del Dorado. Así es. Bueno, mira, Alicia Falcón nos dice, el libro también cuenta que los dioses antes de partir dejaron un objeto que cuando ellos se regresen, ese objeto va a generar música, y hace un tiempo empezó a generar sonidos. Eso nos los comparte Alicia Falcón. Saludamos también a Dos Likes, Una Visión Aérea. Dice, hola chicos, es muy interesante esa historia, pero me gustaría más oír de nuestro espíritu y lo que se nos viene. Pero de verdad todo lo que dicen es súper, los amo mucho, los amo chicos desde Miami. Bueno, para nuestra oyente, supongo, tenemos diferentes contenidos, ¿no? Nosotros intentamos en el programa tener una variedad de temas, claro, que pasan por lo espiritual, lo tecnológico, porque hemos hablado, por ejemplo, de la 5G, de lo conspiranoico, porque hemos tocado temas conspiranoicos, de situaciones como la geopolítica internacional,
He descifrado el mensaje de Jesús. Es decir, hay diferentes temáticas. Nosotros no manejamos una línea permanente en cada programa porque Claro. pues, No, y entendemos todo que tiene que ver al final con el espíritu. El tema Exacto. espiritual, así es. se puede conducir hacia el espíritu. Bueno, y con relación a esto, ¿qué nos puede tocar esto en el espíritu? ¿Cómo nos puede ayudar esto en el espíritu? Yo pienso que una de las cosas que a nosotros como latinoamericanos nos ha afectado es el reconocimiento de lo que somos. Eso ha hecho, por ejemplo, que nosotros construyamos una realidad en nuestra vida diaria que no parte de un reconocimiento de lo que somos en esencia. Esto nos puede llevar a una materialización del pensamiento, a los afanes que desde la llegada y la implementación del sistema de los 4 poderes ha robado en nuestro ser. Pero si nosotros lográsemos descubrir a través, por ejemplo, de textos como las Crónicas de Acacor, una relación distinta con los elementos, como también se puede descubrir en el Chilán Balán y en otros textos muy antiguos de las culturas ancestrales latinoamericanas y de toda América, seguramente pudiésemos desprendernos de esa forma y modelo de vida que se ha implantado desde Oriente. Sí, definitivamente a nivel espiritual siempre es un gran reto, sobre todo recobrar nuestro origen. De allí yo creo que muchas de las necesidades que tenemos actualmente parten de eso y tratar estos temas, investigar más a fondo de lo que podemos ver. Yo creo que a nosotros nos puede dar eso, ¿no? Recobrar un poco el origen que nos han escondido y definitivamente de allí empezamos a llenar todos esos vacíos que a nivel espiritual existen. Entonces es por eso que estos programas son muy importantes para analizar y sobre todo les queda como tareas profundizar. Aquí nos dice Flor, Quetzalcóatl era reptil, serpiente emplumada, según los mayas. Les enseñó a sembrar y les enseñó las leyes naturales. ¿Un reptil haciendo eso? Entonces, ¿los reptiles eran buenos? Pregunta. Bueno, Un eso poquito más, es lo que se cree o se malinterpreta de la leyenda de Quetzalcóatl. Yo le voy a recomendar un podcast que hice con Julio Gaitán, que es un experto en todo el conocimiento y culturas ancestrales de la América. Y precisamente hablamos mucho de los mayas y hablamos de Quetzalcóatl. ¿Cuál es la verdadera identidad de Quetzalcóatl? En Flecha Antigua hicimos un podcast sobre ese legado ancestral y luego sustrajimos un corto video de ese mismo podcast que le llamamos La verdadera identidad de Quetzalcóatl. Ahí explicamos cuál es, diferenciando del mito, cuál es la verdadera esencia de ese mensajero, ese ¿Es personaje. o no es reptil? No, no lo es. Bueno, Ya. y es por una sencilla razón, y es algo que los televidentes de Descubriendo deben considerar. De hecho, nosotros una vez entrevistamos a un contactado que nos dijo que había sido contactado, y una de las conclusiones que él sacó fue de que hay reptiles buenos. Lo que nosotros sabemos, de acuerdo a nuestra investigación, es que la condición de un ser reptil es la consecuencia de una distorsión de los principios originales de ciertas humanidades. Y eso también lo explica muy claramente Hermes, ¿no? En su diálogo con su hijo Tat. Él dice que la involución, cuando el alma del ser ama las tinieblas, involuciona a dimensiones reptiles. Entonces, esa condición nos permite a nosotros entender que un reptil o de un reptil no podemos esperar que nos enseñe a sembrar, que nos enseñe la armonía con la naturaleza, porque no es justamente lo que un ser reptil o una tipología reptil puede hacer. ¿Por qué? Porque esa apariencia es el resultado del degeneramiento que civilizaciones extraterrestres han practicado durante miles de años y llegan a esa condición. Entonces los reptiles sí son dominantes, ¿verdad? Claro. Sí son controladores, sí tienen una esencia guerrerista, son completamente contrarios. Uno de ellos, por ejemplo, los famosos Anunnakis, los reptiles que no son nuestros creadores, como también se asegura por allí, pero que sí son nuestros manipuladores, porque su esencia es controlar y manipular. Entonces, cuando se habla de la serpiente emplumada de los mayas, si usted como investigador quiere hacer una relación entre por qué serpiente es reptil, serpiente emplumada y es reptil, y ya saca esa conclusión, le recomiendo que primero estudie qué enseñó Quetzalcóatl.
Claro. Y cuando usted escuche qué enseñó Quetzalcóatl y lo une a la definición que hace Hermes o que hace Romanos 1.7, creo que Sí, es la degeneración Romanos de los capítulo cuerpos hasta la forma de reptiles y aves y todo este cuento, entonces ya usted tiene una respuesta allí. Y comenzar a buscar, que es lo que hizo nuestro compañero Salín con Julio Gaitán, encontrar explicación del por qué la simbolociencia de la serpiente emplumada, qué significado tiene esto alejado de que sea un reptil, Claro. que es lo que tú nos Es lo, recomiendas. es lo- ir a es ver. lo que se malinterpretó de Quetzalcóatl. Pero Ah, bueno, ahí ya les queda de tarea seguir profundizando. Ahora, en el- Quetzalcóatl, al igual que lo que se define acá en las crónicas de Acacor, hace parte del conjunto de seres provenientes de las de los estrellas dioses, sí. que nos trae. Cuando dicen dioses, no se está refiriendo al concepto de Dios que normalmente tenemos, ¿no? Es seres, inteligencias que han venido aquí, como ha sucedido siempre, pero en ese remoto pasado y que a su llegada condujeron con conocimientos a diferentes civilizaciones, enseñándoles, por ejemplo, elementos de la agricultura. Sí. Se hablan de que, por ejemplo, el dios del maíz, hay una referencia en Centroamérica del dios del maíz. ¿Qué tal si no es un ser venido a las estrellas diciendo, aquí está el maíz, se siembra así, sirve para esto y sirve para lo otro? ¿Verdad? Seguramente. Seguramente. Entonces, ese es el dato que debemos tener en cuenta. Lili nos recuerda que en el canal de William Matamoros, Despierta, este es el tiempo, él subió un relato de las crónicas de Acacor con una voz un poco, dice Lili, una voz linda que te introduce a la lectura de una manera maravillosa. Entonces, para quienes no se han leído el libro, lo pueden encontrar en este canal de Escucharlo. nuestro compañero, exacto, escucharlo. Despierta, este es el tiempo, ahí lo pueden encontrar. Asin Omar Aval dice, entiendo que la raza humana era libre e inocente. Los ángeles caídos enseñaron cosas indebidas para el propósito del Dios del reino del amor. Correcto, eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en el documento del libro de Enoc, Sí. ¿verdad? Lo que los ángeles malos hicieron a los hijos de los hombres. Aquí hay Pero hay que diferenciar, ¿no? Los ángeles caídos de los seres que después de esa caída han venido a colaborarnos, los seres de la luz. Así es. Bueno, aquí nos dice Emilio R, nos dice, no viene al tema, pero mesa de trabajo. Entre los Anunnakis habían pleyadinos malos. Entre los Anunnakis habían pleyadinos malos. Sí, esos son dos organizaciones, digamos. tipologías completamente diferentes. Los Anunnakis vienen y son dioses caídos de la parte negativa, por decirlo así, que así como nos los compartía Neil ahora, se cree que ellos son los creadores de esta raza humana, pero en realidad son creadores de una manipulación que hoy en día nos afecta, y eso lo profundizamos en un tema que le hicimos especialmente a esa creación de los Anunnakis. Y los Pleiadinos, por otra parte, son seres que vienen de esa parte del universo que se llama las Pléyades, que han contactado a ciertos personajes aquí y siempre han dado mensajes completamente positivos y sobre todo profecías, ¿no? Que son una de las características que a nosotros nos sirve de indicio para saber que el tipo de contacto de esta tipología es positiva. Sí, son dos cosas diferentes. Importante la pregunta para aclarar, ¿no? Claro. Alicia Falcón dice, en el libro también cuenta que los dioses, antes de partir, dejaron un objeto y que cuando ellos regresen, ese objeto va a generar música y hace un tiempo empezó a generar sonidos. De hecho, también hay otra tradición en Tiahuanaco. Tiahuanaco, que es la puerta del sol, y se habla de que los seres extraterrestres positivos dejaron unas puertas, unas, ¿cómo le llamamos? Unas, sí, puertas, como unas dimensiones, Portales. unos Unos portales, portales. exacto, ese es el término, que se dice que son 7 en esta región del mundo, del planeta Tierra, y que conectan sus dimensiones con las nuestras. Y Tiahuanaco es una de esas puertas. Sí, que incluso muchos de los sobrevivientes de Mu después se establecieron una parte en Tiahuanaco. Por eso lo que quedó, ¿no? De una civilización con una sabiduría que estaba muy ligada a las enseñanzas de estos seres positivos que visitaron. Correcto. Tenemos también a Juan Carlos García, está en sintonía, grandioso tema. Jorge Torres, también nuestro querido amigo Jorge desde los Estados Unidos, él dice,
Hola, en las crónicas de Acacor, ¿qué concepto tienen acerca de la creación? ¿Cuál es el concepto que se tiene de la creación? Es la pregunta. En las que crónicas de Acacor. En las crónicas de Acacor. Ya Bueno, lo- no hay, se habla de la creación como el origen del todo, de lo que pues yo leí y recuerdo, como no hay una una profesión. descripción profunda de ese tema O detallada. o detallada porque el documento se centra más en la historia de Acacor, de las comunidades, de nuestros ancestros, de lo que enseñaron los dioses, pero de lo que se habla es muy parecido al conocimiento que tenían las culturas, ¿no? Hablaban pues de ese origen, ya sea desde el sol o desde ese origen estelar, o sea, es distinto a lo que, por ejemplo, ahorita lo que mencionaba Juan de los Anunnaki, ¿no? De que en Sumeria se creía que fuimos creados por unos dioses reptiles. Esto, por estas tierras, pues ese concepto no se tiene. Acá es algo más estelar, algo más relacionado al sol, a la luz, y se va más por ese lado. Pero no hay algo detallado, específico que comience a hablar de la creación, del origen como tal. No recuerdo que estuviese ahí en las crónicas. Luz Oliveira dice, excelente noche, Neil, Juan y Salín. Les hago una sugerencia para que un día hagan un live al respecto de la causística UFO en Colombia. Casuística UFO en Colombia. Saludos y bendiciones de Belo Horizonte, Brasil. Esto nunca lo he Primera vez escuchado. que escucho eso. Sí. De hecho, hay muchas preguntas que nos hacen que nos dejan completamente atónitos, cosas que no conocemos. Y evidentemente, pues ahí lo apuntamos y a buscar, ¿no? Para luego, en otra oportunidad, proponerles el tema. Bueno, casuística dice que parte de la teología moral que trata de casos difíciles de conciencia y de conducta. Con respecto a eso, un programa no... Bueno, habría que lo investigar estaremos primero. analizando. No, porque es más a profundidad. casuística ovni. O sea, habría Casuística UFO, sí, claro. UFO, exacto. Julio Gaitán dice, la serpiente, hablando de Quetzalcóatl, significa la onda que genera energía y vibración. Entonces, en el caso de, y volvemos y repetimos, porque este punto a nosotros nos gusta que quede claro, es el tema de que no podemos relacionar ese símbolo de la serpiente emplumada con el símbolo de los Anunnakis. Es otro tipo de serpiente. Totalmente. También nos dice Ángel Rodríguez Díaz, ¿han hecho algún programa sobre la carabela de cristal hablando de Indiana Jones? Nosotros no, pero en Expediente Secreto Ellos sí. sí. En Expediente Secreto, que es otro programa de RCPC, nuestro compañero José Luis Valenzuela hizo un programa sobre la carabela de cristal que pueden descargar allí en la página de la emisora rcpc.co. En descargas buscan el programa Expediente Secreto y ahí le aparecen todos los programas que ellos han grabado y lo pueden escuchar. Rihanna García también nos saluda, nos dice, los conocí cuando vinieron a México y cambió mi vida. Infinitas gracias. Bueno, Rihanna, muchas gracias por asistir Diana, cuando nosotros estuvimos, sí. ¿dónde estuvo? ¿En Ciudad de México? ¿En el Estado de México? No dice. No dice, pero bueno, chévere que nos escuche aquí y que, bueno, diga que le haya cambiado la vida. En definitiva, la vida se la cambió ella, no nosotros a ella. Y eso es lo importante. A nosotros sí nos cambió yendo allá. Bastante. Una Exactamente, experiencia muy bastante. bonita. Espectacular. Josefina Ortiz dice, hay portales en todo el planeta. Así es. Sin embargo, los que más abundan son los de la otra fuerza. Así, Porque así como es. están con nosotros aquí, han creado sus portales para las dimensiones del astral. Uno de ellos, y es lo que siempre hemos dicho, que debe estar ahí justamente en el monte Moriah, Moria, sí. donde quieren reconstruir nuevamente el tercer templo. De- Ahí debe haber un super portal Claro, gigante. de las tinieblas Tremendo. que no quieren dejar de Sí, porque quieren si soltar. no fuese importante el templo lo reconstruyeran en otro lado. en cualquier Hay otro que lado. ponerse pero a pelear ahí porque eso es ahí. Jehová les dijo que era ahí y ellos siempre han respetado que eso es ahí. Y uno a veces cree que eso es tema de terquedad de ellos. No, Sí. no es de terquedad. Allí debe haber un portal que conecta las entidades más cercanas a estas falsas deidades Claro. con la adoración, el mito, el rito y el sacrificio. Que al reconstruir el templo se restaurará ese mito, rito y sacrificio de una, ¿no? Sí, claro, porque la idea del portal es eso, preparar ese portal con los sacrificios que se harán en el templo para poder, en ese caldo de cultivo, poder traer a las energías de baja vibración, que ahora mismo no pueden hacerlo porque
pues no hay sacrificio y no hay templo. Así es, bueno, Víctor Manuel Solano nos dice, gracias por el tema tan importante, Cúcuta, Colombia, siempre presente. Nos dice Wislands, nos dice, señores, busquen en YouTube a la señora Gladys Córdoba, ella ha firmado con su cámara a una luz en una montaña que se llama Zoid, o sea, seres inteligentes de origen desconocido, pero sin ángeles caídos. Bien, Esperanza Chacón nos dice, buenas noches, llevo siguiéndolos ya hace 2 años y lo aprendido es mucho. La reflexión de esta semana aprendí mucho y me apoyo mucho en mi profesión como masajista, terapeuta en salud. Gracias. Un saludo, Esperanza. No, son muchos mensajes que nos llegan. Por acá nos dicen que invitemos a Julio Gaitán un día a hablar sobre estos temas. Hombre, Pero sí, ya hay tú lo que- invitaste. Ya Bueno, tú- sí, podríamos hacer más adelante un programa de invitados micrófono. en Descubriendo, no sé. El micrófono es para hablar. Ahí pone a la gente a escucharte así. Sí, sí, sí. Es que ya me acostumbré al micrófono mío que recoge todo este como más Aquí tienes que focalizado. ponerte frente a él. Sí. Alexis Rodríguez dice, hola, saludos desde Venezuela. Por fin volveremos a tener internet para poder ver su programa. Por fin volvemos a tener internet. No tenía Sí, allá en internet, Venezuela estaba Alexis. la cosa... Julio Gaitán. complicada. Tú dices para invitar a Julio Gaitán a Descubriendo. Sí, A ver si invitan un día, ver si invitan un día para explicar sobre esto que se necesita comprender. Supongo que Julio está diciéndonos que toquemos el tema de Quetzalcóatl. Claro. Bueno, vamos a contactarnos con Julio para invitarlo y que nos aclare, de acuerdo a su investigación, esta visión o esta confusión que puede haber en este momento en el mundo de la búsqueda en la relación o relacionando a Quetzalcóatl con un reptil. Imagínense, un reptil. Es que uno estudiando a Quetzalcóatl, que incluso alguna vez escuché una investigación que hizo una invitada que entrevistó Jaime Ángel en su visita a México. Sí. Y ella hablaba que Quetzalcóatl no solamente se refiere a un personaje, o sea que Quetzalcóatl en sí lo que representa es ascenso, lo que significa es vibración positiva. Es decir, como nosotros decir por Cristo. por eso las plumas. Sí, como nosotros decir Cristo. Cristo no es un hombre, Cristo es una esencia encarnada en el hombre y que como fuerza tiene una connotación positiva en el ejercicio. Quetzalcóatl, además de ser un hombre, un ser, representa también una esencia, una vibración. Entonces es algo como muy parecido, ¿no? Sí, sí. Es algo muy, muy interesante que de pronto Julio nos pueda ampliar. Jorge Torres dice, me queda claro que el concepto que se maneja en esas crónicas van acorde a la sabiduría ancestral. Muchas gracias. Y es lo que a nosotros a nivel personal nos ha servido, porque en muchos programas hemos hecho referencia a las crónicas de Acacor y hemos soportado nuestras o algunas investigaciones en lo que allí se revela. Así es. Porque encaja, como lo dice Jorge Torres, con otros relatos, con otras tradiciones, complementa. Y ese es uno de los ejercicios que nosotros hacemos acá y que lo intentamos hacer también con el libro de Jim Manuel, ¿verdad? Así es. El Talmud Sí. de Jim Manuel. O sea, leerlo y ver cómo se complementa, si se complementa Con otros o si es documentos. contrario. Porque es que nosotros hemos aprendido que el conocimiento y la sabiduría es una construcción colectiva. Y de no está en un diferentes solo relatos, lugar, y no claro, está en un no solo está lugar. en un solo lugar ni en una sola cultura, que eso es lo importante también analizarlo, porque de pronto está solamente aquí en el continente americano, pero no, todo es un conjunto, así como tú lo venías diciendo, Neil, que hace parte de un propósito en general, ¿no? Y eso es el ejercicio interesante que como investigadores debemos empezar a realizar. Es como un rompecabezas. Este un rompecabezas lo arma porque las fichas están diseñadas para encajar. Sí, exacto. Pero cuando un documento que nosotros encontramos en la búsqueda tiene unas fichas distintas, Que no engranan así. no encajan. Usted trata de ponerlo y no encaja. Entonces, allí es donde, a nuestra consideración, un documento o una revelación se aleja de lo que nosotros llamamos un plan Sí. estelar, porque las No fichas no coinciden, encajan, no no coinciden. Mientras que cuando uno encuentra un documento, lo lee, lo estudia y enseguida nota que encaja dentro de otro y encaja dentro de otro, no, esto hace parte Parte del del todo. conjunto de información que trajeron aquí. Sí. Esa es una de las claves para discernir la información. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ya pues llevamos más de 1 hora de programa. Hay muchos mensajes en el chat.
dice Lili que no olviden dejar la manito arriba, sí, su like para que este video pues pueda ser más recomendado y llegue a muchas más personas. Recuerden que la historia de Acacor es poco conocida y es muy importante que sobre todo la gente de América Latina conozca un poco más acerca de esta historia que quiso ser también manipulada como pues todo, pero cuando uno la lee se da cuenta que la manipulación está más bien en quienes quieren ocultarla. Así que bueno, no sé muchachos, un mensaje final. Yo quiero recomendarles, porque hacer este tipo de programa, cuando mencionamos un documento, un libro, sin duda la invitación que les extendemos es que lo lean ustedes a nivel personal, que no se queden simplemente con lo que alguien les comenta del documento, sino que lo lean. Ahora, si no les gusta leer, Lili nos recomendó que en el canal de Despierta, este es el tiempo, hay un audio del libro. Entonces, si lo quieren leer, lo pueden descargar de la página de la emisora, ahí mismo, rcpc.co, biblioteca, Crónicas de Acacor, lo descargan y lo leen. Y de esa forma, pues complementan poco a poco todo este rompecabezas de conocimientos. Un fuerte abrazo y gracias por haber estado con nosotros hoy. Bueno, así es, ¿no? Juan, adelante. Sí, muchas gracias por estar aquí, por cada uno de sus aportes, de sus comentarios, de sus apoyos también hacia ese propósito que nosotros tenemos de ir a visitar el sur del continente, Chile, Argentina. También, bueno, extenderles la invitación y sobre todo de leer, como nos dice Neil, ¿no? Acordémonos que Salín nos mencionó algo muy importante que yo creería que sería un abreboca perfecto para impulsarnos a leer el libro, y es que allí hay algunas profecías. Entonces, el poder leerlas, analizarlas y tener la certeza de la información que allí se maneja, nos puede servir mucho para tomar decisiones y poder analizar un poco más objetivamente todo lo que ahora mismo está pasando. Entonces, una feliz noche y nos vemos a la próxima. Agradecer a Santiago la producción, ahí detrás de cámaras, haciendo posible la transmisión de este video, y a todos los que estuvieron conectados ahí, a todos los que siempre dejan su like de apoyo y también a los que nos vienen apoyando en el tema del viaje. Un fuerte abrazo para todos y nos estaremos viendo el próximo viernes con otro tema aquí en Descubriendo. Descubriendo.